Pasado un tiempo, la mujer dio a luz a una hermosa niña, a la que le pusieron de nombre Rapunzel, en honor a los ruiponces. La voz de la madre era aguda y melodiosa. Leía el cuento con lentitud y pronunciando cada palabra con cariño. Cuando la niña cumplió 10 años, la bruja la condujo a una torre muy alta, que estaba en el bosque. En ella no había ni puerta ni escaleras, sino tan solo una pequeña ventana. ¿Por qué la llevó allí, lejos de sus papás? Preguntó el niño, cuyas recordetas manos sujetaban con fuerza las sábanas que le llegaban hasta la altura de la nariz. Con sus ojos azabaches contemplaba la imagen recortada de su madre y la figura de su padre apoyada en el umbral de la puerta. La mujer frunció el ceño y buscó las palabras adecuadas antes de dejar clara su opinión. La bruja era un monstruo. Así empieza el libro que vamos a estar sobre el que vamos a estar fangirleando hoy aquí en un capítulo con Laura, el podcast al que venimos a fangirlear sobre libros sin spoilers, aunque fangirlear sobre este libro a lo mejor puede ser un poco extraño teniendo en cuenta los temas que vamos a tratar a lo largo de todo este stream, pero antes de entrar en materia acerca del libro, vamos a darle paso a Sofía, a su autora, para que nos hable un poquito de ello. Hola a todos. Hola, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Es mi primer directo en Twitch y estoy súper ilusionada. Espero no liarla. Es mi objetivo. No la vas a liar, de verdad. Tú no tienes que hacer nada, yo me encargo de todo. Tú eso no te preocupes. Bueno, Sofía, Gazania, ¿cuántas cosas nos has hecho con Gazania, no? Antes vamos a pasarnos a saludar con a la gente que nos está viendo en directo por Twitch. Nia te lo cuenta, nos dice a las dos bellas de la corona. Hola, Nia. A Cristín nos dice hola, Laura. Hola, Cristín. Ahora yo también, hola, Sofía también ha aparecido. A Ane Aguirre, hola también. Y Cristina ahora te ha dicho ya hola, Sofía. Así que bien, maravilloso, estamos todas aquí reunidas. Además, creo que somos mayoría chicas, no quiero generalizar, pero creo que los que somos mayoría chicas. Bueno, Sofía, Gazania, lo que me has hecho a mí siempre con Gazania, o sea, yo estoy que no te perdono las cosas. Y he dicho, tengo que traer a Sofía a un capítulo con Laura porque yo desde que leí el libro, ¿cuándo me lo leí? ¿En enero? El año pasado. Finales del año pasado, principios, el año pasado fue en septiembre o así, creo, ¿no? Sí. No. Sí, es que yo a mí el tiempo me pasa entre muy rápido y muy lento, entonces ya no sé en qué día estoy. Pues sí, en septiembre que me lo leí, yo no perdono, ni olvido ni perdono lo que me has hecho sufrir con esta historia, pero también lo necesaria que creo que es Gazania para que lo lea sobre todo el público juvenil sobre temas que, bueno, sí hemos visto tratar, que por desgracia son muy actuales, que ocurren día a día. Hace relativamente poco hubo también una noticia al respecto. Bueno, todos los días desaparecen niños, en realidad, por desgracia, ya sea por personas desconocidas o por la madre de personas que sí que las conocen o son más cercanos a ellos. Pero antes de meternos en materia de Gazania, cuéntanos qué es lo que tienes antes de Gazania, después de Gazania. ¿Cómo ha sido tu trayectoria como escritora? Espérate, a lo mejor hoy aprendo a hablar bien. ¿Cómo ha sido tu trayectoria como escritora y cómo has llegado hasta aquí? Vale, pues bueno, yo empecé a escribir desde que era muy pequeña, en plan, con 6 años tengo un poema que pues me dio por escribir en ese momento y todavía lo conservo y digo que eso es lo primero que escribí, pero luego pues fui escribiendo relatos, siempre me presentaba en el instituto a los concursos de relatos y cuando ya tenía como 12 años estuve a punto de terminar una novela, pero me petó el ordenador y llevaba 200 páginas y estaba a punto de terminarlo y pues se fue a la mierda la historia. Entonces, la primera que terminé de verdad lo hice con 14 años, que, bueno, se llama Una hora menos en Canarias y espero que nunca salga de ese cajón que está ahí. Porque es que yo lo pienso y digo, madre mía, qué cosas tenía en la cabeza. Pero ya hablaba de temas, era una historia que trataba el tema de la violencia de género, obviamente no bien documentado, pero ya tenía como esa cosa de quería hablar de temas reales. Obviamente había como una historia de amor, pero también pues trataba ese tema dentro de lo que es la familia donde se desarrollaba pues la protagonista y tal. Y bueno, esa pues ahí está en un cajón, la mandé a cientos de editoriales. Te Ya, dicen que muy fan de ese título, del de Canarias, el de Una hora menos en Canarias. bueno, encima en ese momento estaba el debate de que iban a quitar la hora de diferencia y yo, que no la quiten, que si no se me va el título, en plan, no, por favor. Se te rompe la idea, el chiringuito ya no tendrá sentido. Claro,
todavía puedo utilizar el título de momento. Y bueno, luego ya pues estuve como 2 años, pues eso, la escribí, luego al verano, porque yo escribía en verano, entonces al verano siguiente como que la corregí, la intenté mandar a editoriales y bueno, como no salió nada, pues yo volví a escribir y escribí De ti para mí, que es la novela que autopubliqué 2 años después, que hice lo mismo, la escribí en un verano, al verano siguiente la corregí, la intenté mandar a editoriales, sí que recibí un montón de correos de algunas ofertas, pero eran editoriales fraudes. Bueno, ya te conté en el podcast que hiciste de esto de contratos fraudulentos, pues estuve a puntito de firmar en uno, al final no, y claro, pues ahí estuve tal, y dije, vale, pues si nadie apuesta por mí, pues voy a apostar yo, y autopubliqué. Primero lo saqué en ebook y luego ya saqué la edición en papel. Y luego sí que he seguido escribiendo, luego escribí Romántica, que de hecho saldrá publicado pronto, la siguiente que escribí. Todavía no puedo contar nada porque no la anuncia en ningún lado, pero saldrá pronto. Y luego escribí, bueno, con esa romántica estuve 4 años porque se me juntaron muchas cosas personales y vine a la uni y tal. Y luego ya escribí Gazania. Después de Gazania, sí, Te iba a dime. preguntar, la romántica que yo te sigo mucho por redes es Proyecto Londres. Es Proyecto Iker. Ah, entonces esa le tengo más perdida a la vista, pero me Pero es sonaba que, más la otra. claro, es que esa la escribí antes de Gazania. Ah, vale, vale. Y luego Sí. escribí Gazania. Después de Gazania escribí Juliet y Dalia, que es la precuela, que está, ¿Aquí? que es esta que ha salido ahora. Luego escribí Proyecto Londres, que es romántica, que también va a salir en un futuro próximo a corto plazo. Jolín, estás que lo petas. Y ya, en plan, y ya estoy escribiendo lo que va a ser la tercera parte de la trilogía El lamento de las flores, que es, Yo, que es mira, los libros estos. yo es que me quedé de piedra porque creo que soy de las pocas personas que leen las biografías de los autores y yo las leo por curiosidad, por ver cómo están escritas y por también un poco de... Soy cotilla por nacimiento, ¿no? Entonces yo, claro, cuando me vi, esta es la segunda, de aquí, me lo leí Sí, en la biografía de Juliet y Dalia, me vi. Esta es la segunda parte de la trilogía El lamento de la... Y yo, ¿cómo que... Espera. Y yo, ya, ¿cómo que trilogía? Es importante recalcar para la gente que nos esté escuchando o viendo que son tomos independientes, que puedes claro. leerlos por separado. Es que además me da mucha rabia cuando te venden las historias independientes y son mentira, en plan, que te comes los spoilers muchísimos. Y eso me da muchísima rabia. Y de esto, de verdad que con Juliet y Dalia, todo lo que aparece a lo mejor 3 veces nombras Gazania y no sabes lo que ocurre en el final de Gazania. O sea, te nombran que hay una niña que ha desaparecido, pero no se sabe nada del caso ni nada. O sea, y luego con Gazania aparece el caso de Juliet y Dalia, pero no aparece nada del caso. En plan, te dicen, pues ha habido una desaparición, pero no sabes nada. Si te lees uno, no sabes lo que pasa y viceversa. Sí, son casos totalmente independientes y diferentes. Christine te pregunta, ¿saldrá con Editorial Proyecto Londres? Sí, de momento no tengo planes de autopublicación, o sea, de momento no. Nunca lo descarto, de todas formas. A mí me gusta mucho autopublicar, no lo descarto, pero saldrá. Proyecto Londres y Proyecto Iker saldrán con editorial. Bueno, pues ya vemos que has tenido trabajo, que vas a tener trabajo para el futuro, que bueno, pues que siga así, ¿no? Quiero decir, madre mía, espero leerte mucho más y sobre todo espero ahora ponerme con Juliet y Dalia y después con la tercera parte del Lamento de las Flores, que es que también, chica, yo no entiendo cómo se te ocurren estas cosas, pero bueno, vamos a hablar hoy de esto largo y tendido. Hoy estoy un poco espesa. Yo creo que es por el calor. Hace mucho calor, así que no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Sobre todo las personas que me escuchan en el podcast porque no voy a editar nada. Yo no edito este podcast, ¿sale? Tal cual sale en el directo, para que lo veáis todo igual. Y bueno, para quien no lo sepa, yo Gazania me lo leí en digital, por lo tanto no lo tengo aquí en físico para poder enseñarlo por el directo de Twitch, pero Bueno, tenéis ahí la portadita como siempre y está Sofía enseñándola. Describe la portada para la gente que nos está escuchando por podcast y no puede vernos, que eso está bien vale. también. Pues a ver, en la portada sale una niña rubia con una trenza, con la piel clara y los ojos claros, azules claritos. Tiene como una expresión como triste y en la camiseta
no hay un dibujo, sino que se ve por dentro un bosque y en el bosque una casa con las ventanas y las puertas tapiadas. Y luego el fondo es blanco con hojas cayendo y luego el título es en letras doradas y la tipografía tiene como dibujos de hojas. Que es muy bonita, por cierto, la portada me parece maravillosa y tiene un montón de simbolismo. Yo cuando empecé a verla no lo llegaba a comprender. Esto que dices, esto me tiene que decir mucho más cuando te pones a leerlo. Y totalmente, o sea, es que de esto que dices me rompes el corazón cada vez que lo recuerdo. Así que lo primero que te quiero preguntar y que le cuentes a la gente es qué se van a encontrar los lectores en Gazania. Vale, pues los lectores en Gazania se van a encontrar un thriller rural psicológico, thriller porque nos encontramos con una desaparición de una niña, rural porque está ambientado en un pueblo ficticio que está inspirado en un pueblo español, y en concreto de Castilla-La Mancha. Yo soy de un pueblo de Cuenca, de la Serranía Conquense, y el pueblo en el que se desarrolla la historia se llama San Vicente de la Montaña y está inspirado en mi pueblo, tanto en las tradiciones como todo el tema de los monumentos. Y luego psicológico porque está narrado desde 5 voces narrativas y a destacar la de la niña Gazania y la del secuestrador. Entonces ahondamos en primera persona en los pensamientos de ambos personajes y del resto de personajes se ahonda en tercera persona, pero también los vamos a llegar a conocer. Y bueno, pues al final Gazania trata de una realidad que pensamos que está muy alejados de nosotros, que nunca nos va a ocurrir, y es la desaparición de menores. Sí, sí, vamos, que sufrimiento para, iba a decir patimen, lo iba a decir en valenciano, la línea patimen para rato. Y ahora la pregunta que a mí, bueno, la que se me ocurrió al principio antes de ponerme a leer y que decía, esto se lo tengo que preguntar, pero sobre todo se lo tengo que preguntar para que otra gente no se lo tenga que preguntar, es ¿cómo demonios se te ocurre escribir sobre el secuestro de una menor? ¿Qué es eso que hace clic y te dice, quiero hablar de este tema y quiero contarlo y darle voz y visibilizarlo? Pues a ver, yo cuando era pequeña mis padres me decían, puedes ver Los Simpson, pero luego te ves las noticias. O sea, era un trato. Y bueno, no sé ¡Qué si ahora trauma! Los Simpsons se sigue viendo o no. Entonces yo desde muy pequeña veía las noticias y cuando tenía yo como 10 años o así, se dio como de golpe un montón de desapariciones juntas. Había la de Madeleine McCann, fue el caso de Jeremy Vargas, fue el caso de Marta del Castillo, de Mariluz Cortés, y como que en un año o dos nos bombardeaban con muchísimas noticias, con información, y yo pues era pequeña y yo pensaba, vamos a ver, yo vivo en un pueblo de menos de 1000 habitantes. No hay cámaras de seguridad. Hay 2 cámaras de seguridad. De hecho, en Gazania lo digo, en plan, hay una cámara de seguridad en el cuartel y una en el banco. Mi casa está cerca del banco, pero vamos, que la cámara no llega a la puerta. Y yo decía, si a mí me pasa algo, ¿cómo mis padres me van a encontrar? Y claro, yo empecé a darle vueltas a eso y yo, o sea, obviamente este miedo nunca lo exterioricé ni nada, era como algo mental que yo pensaba, a ver si me va a pasar algo y mis padres no me van a poder encontrar. Y entonces, pues como que se me quedó mucho la cosa de eso y luego yo siempre, pues he visto muchas series tipos policíacos, había una que se llama Rex, de un perro policía, casos sin resolver, CSI en donde sea, y yo siempre como que lo he estado viendo y me han encantado ese tipo de temas, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Además, los casos estos de menores que he nombrado, siempre los he estado siguiendo la pista y viendo los avances. Y total, que al final, pues un día tuve un sueño. Yo digo que soñé con Gazania, que el sueño apareció Gazania, y soñé como con toda la historia, como una niña que se parecía a Rapunzel, que la secuestraban, y yo decía, o sea, como que fui desarrollándolo un poquito a poco en el sueño, y me desperté y dije, tengo que escribir este libro. De hecho, cogí el móvil, me mandé una nota de voz y me puse a buscar como ciertas cosas que creían necesarias, que una era la historia real del cuento de Rapunzel, no la versión de Disney esta de colorines y musicales y tal. Y también quería que la protagonista tuviese el nombre de una flor. Y entonces me puse a buscar nombres y me puse a buscar nombres que fuesen chulos, en plan cortos, fáciles de recordar y bonitos. Y encontré a Amaranta, pero justo Arantxa Comes había sacado La Redención, no sé cómo se llama ¿De el la libro diosa? este, de la ¿No? diosa, sí, y la protagonista se llama Amaranta y dije, tengo que buscar otro nombre. Y pues busqué en páginas de estas de Google de nombres de flores, tal. Y llegó a Gazania y dije, me suena raro, pero me gusta, es fácil de recordar y así llegó.
Pues maravilloso. Además me has contestado otra pregunta porque te iba a preguntar la de cómo se te ocurrió unir cuentos clásicos con secuestros. Que a lo mejor, porque claro, es que aquí no lo hemos contado, pero Gazania, tenemos esa pequeña introducción con Rapunzel, que es lo que he leído al principio del podcast. Y luego en Juliet y Dalia tenemos La Bella y la Bestia. Que bueno, yo Sí. no me lo he leído aún, pero sé que va por ahí los tiros. Entonces, el tercero también tendrá que ver con un cuento clásico, intuyo que irá por ahí la cosa. Aparte del de Gazania, ¿cómo piensas y dices, bueno, es que tiene que seguir este hilo conductor? ¿Cómo se te ocurre unir estos dos aspectos? Vale, pues el de Gazania fue súper sencillo porque es como que soñé con la niña, con la trenza, también soñé como unas manos acariciando, en plan hay un fetichismo sobre el pelo, entonces enseguida me vino lo del cuento. Y es verdad que con el de Juliet y Dalia tenía como un doble reto de voy a escribir sobre otra desaparición, pero no quiero que sea igual, porque de hecho es también una desaparición, pero no se cuenta lo mismo. Es muy diferente el tema que se ahonda, obviamente está el tema de la desaparición, pero el porqué de las desapariciones es muy diferente. Entonces, por un lado tenía el reto de que no se pareciese a Gazania y por otro con qué cuento relacionarlo, porque no hay más. Busqué cuentos y al final de La Bella y la Bestia también es un poco secuestro, porque es como el padre entrega a la niña. Uh-huh. Entonces está retenida. Busqué como un cuento que tuviese una retención, por así decirlo. No es como el de Rapunzel, que es secuestro como tal, porque el otro es como, pues te he robado una rosa, pues te doy a mi hija a cambio, pero también es como que está retenida. Entonces vino por ahí. Y luego ya pues estuve buscando como datos y detallitos. O sea, por ejemplo, en Gazania el secuestrador es el brujo, de la bruja de Gazania, el brujo, y en Juliet y Dalia es la bestia. Uh-huh. Entonces, pues luego fui buscando detallitos e ir metiéndolos, porque no es retelling como tal, porque para ser retelling creo, o sea, es que esto yo no lo sabía, yo pensaba que a lo mejor colaba dentro de retelling, pero creo que no, porque tiene que ser como la misma historia, todo, no Uh-huh. detalles, estos son como pequeños detalles. Uh-huh. Aquí es más como que el secuestrador lo coge como base, ¿no? De decir, bueno, Sí, como me gusta, vamos a tirar por eso. Christine nos pregunta lo que estamos pensando todos. ¿Nos puedes adelantar en qué cuento se basa la tercera parte? Intuyo que no, no, pero yo si puedo lo pregunto. no porque no lo sé ni yo mismo. Onda, venga, o sea que O tenemos que sea, hacer una lluvia de ideas para empezar a pensar en eso. a ver, sé lo que va a pasar, todo el tema de lo que va a pasar en el libro, de hecho lo estoy empezando a escribir, pero todavía no he encontrado un cuento que me cuadre con la historia. Estoy en Si ello. alguien sabe algún cuento que haya secuestros y que pueda tirar Sofía por ello, pero por ejemplo, bueno, es que Hansel y Gretel en realidad podría ser ahí también algo de secuestros, porque ahí hay una bruja, los niños están encerrados. Pero bueno, claro, que te cuadre o no es otra cosa. Pero si alguien sabe más cuentos clásicos que tengan parte de secuestros, que se pongan contando con Sofía, que a lo mejor le vas a ayudar y todo a conseguir que todas las piezas encajen. El Y tercer libro no es de secuestros. anda, vale, pues nada, ya no, ya no vale, lo siento, corto. No. De hecho, o sea, habla de un tema que o sea, la historia del tercero surgió porque mucha gente me ha pedido esa historia. En plan, yo en un inicio no lo tenía claro de escribir. Ya Y me has dejado. es de una cosa, de algo que pasa en Gazania que se queda abierto. Oh, vale, de acuerdo, está bien. Ahora mismo no, me has dejado igual que antes, porque, pero vale, luego ya lo hablamos en privado. Vale. Nia te preguntaba por aquí cuántos capítulos tiene Gazania. Vale, es que hay un problema. Yo en el No lo Word sabes, escribí en capítulos. Es que yo en el Word escribí en capítulos, pero es que la edición no tiene va números. no tiene números, porque, a ver, el libro está dividido en 3 partes y luego dentro de cada parte está dividido por días y luego dentro de cada día por personajes. O sea, no hay número. Por ejemplo, día 82 está narrado por a lo mejor 4 personajes. Está por Ignacio, por Rui, por el brujo, pero no está numerado como tal. Puedo decir las páginas, que tiene 300 páginas. Yo digo 300. que se hace corto, ¿eh? Yo me lo ventilé en nada. Yo iba así, en nada, en un fin de me lo había leído. Y Nia también nos pregunta por el chat si nos puedes decir los primeros personajes de la primera, de la segunda y de la tercera. Bueno, supongo que del tercero no, porque si está empezando a escribirlo ahora, no, pero vamos, los primeros personajes será con quién empieza a narrar, ¿no? O sea, quién.
No he entendido No la sé. pregunta. ¿O quiénes son los narradores de cada parte? Supongo, ¿no? ¿Quién narra en Gazania? Ya lo has dicho, que era. Bueno, no, creo que no lo has dicho todo. Has En dicho. Gazania narra el brujo y Gazania en primera persona, y luego narra Ignacio, que es el padre de Gazania, Triana, que es la teniente que lleva el caso, y narra Carmen, que es la amiga de Gazania. Y luego en Juliet y Dalia narran Natalia y Sandra, que son las niñas a las que secuestran. Luego narra Triana, que en Juliet y Dalia es agente de Guardia Civil, no teniente, porque ocurre antes. Luego tenemos a Hugo, que es el hermano de Natalia, y a Ángela, que es la mejor amiga de Natalia, y tenemos al secuestrador, que en este caso es la bestia. Ajá. O sea, bueno, es que hay un cacao de personajes. Cuando ya te metes y empiezas a escribir, ya sabes quién es quién, pero del momento dices, espera, ¿quién es este? Pero a mí me pasa con Sí. todos los libros, no solo con el tuyo. En general, ubicarme al principio de las historias me cuesta bastante. Y como es un tema muy peliagudo este de los secuestros en Gazania, volvemos a Gazania y nos olvidamos de la tercera parte que nos quedamos ahí que decimos, no sabemos de qué nos estás hablando ahora mismo, pero vale. ¿Cuánto te tuviste que documentar y durante cuánto tiempo? Vale, pues a ver, partimos de la base de que yo ya tenía bastante información porque estaba, pues lo que os he dicho, bastante informada y tal. Pero estuve como 3 meses solo documentándome y paré porque ya dije, Sofía, se te está yendo un poquito la cabeza, porque ya iba por la calle y miraba para atrás, iba un poco de noche y ya me dije, dejamos de investigar tanto que ya se te está yendo. Pero estuve, pues, a ver, primero lo que hice fue... eh, en Gazania lo que hice sobre todo fue investigar casos reales, los que ya os he mencionado, pero también hay uno que se llama el de Natasha Campus, que también coincidió en época que fue de una niña austriaca que la secuestraron, estuvo 8 años y consiguió escapar. Estuve pues leyendo un montón de entrevistas que le han hecho a ella, como entrevistas también a la familia, la gente que lo llevó, también varios casos de Estados Unidos, que pues casos que se han resuelto, casos que no. Y eso fue como la base principal de coger testimonios reales, tanto de la familia, amigos, periodistas, gente que pasaba por ahí que les entrevistaban. Luego también, pues documentales en Netflix, vi algunos bastante interesantes. Hay uno en concreto que se llama Caso Abierto, creo, o algo así, que son casos reales que reabren como investigación y vas viendo como los pasos que se siguen y tal. Luego leí como varios libros, también leí biografías y libros de ficción. Los libros de ficción sobre todo para ver cómo otras personas habían tratado el tema e intentar darle la vuelta. Que por ejemplo, dos que me parecían súper originales fue el de Desde mi cielo, que tiene película, y el libro de Baby Doll, que son poco conocidos. Bueno, el de Desde mi cielo es bastante más conocido y el de Baby Doll es diferente. O sea, no es muy conocido. A mí el de Desde mi cielo me suena muchísimo. Es más, creo que lo tengo en casa de mi madre, creo que está en la estantería. Me suena mucho de haberlo visto el título, pero ahora mismo no sé si es el mismo o otro con un título semejante. Pues qué guay, me apunto. ¿Viste, por ejemplo, el documental que hicieron de las niñas de Alcácer? Que qué mal cuerpo me dejó, por cierto. Ese fue el último que vi, no lo pude terminar porque ya estaba volviéndome un poco obsesionada. En plan, ese me ayudó muchísimo, sobre todo por la parte de la prensa, de cómo trataron el caso y tal. Y es que ese fue el último que ya vi y no lo acabé. Lo quiero acabar ahora que ya pasa bastante tiempo desde que me he estado documentando y me pareció muy fuerte todo. Y vi el de Madeleine, ese no lo terminé, pero es que justo vi antes el de Madeleine McMahon y luego me puse con ese y ya fue como todo muy seguido y dije, mejor que no, no Vas a sé. acabar. No sé cómo no Sí, tendrías sí. pesadillas todo el día, la verdad. Pues no sé si tuve pesadillas, la verdad. Y luego de documentación también, bueno, para Juliet y Dalia, que también trata el tema de secuestros, hice una entrevista a Selma Fernández, que es una trabajadora de la asociación FAMPI, FAMPMI o algo así, que es sobre menores y tal. Y luego, además, cuando las historias han estado terminadas, las han revisado. Gazania la revisó dos lectoras de sensibilidad. Una era criminóloga experta en violencia de género y otra psicóloga. Está bien eso también, porque claro, hay temas que a lo mejor se nos pueden escapar un poco a la hora de escribir y más si no hemos vivido, por suerte, ningún tema de este estilo. La verdad es que durante toda Gazania yo estuve con la piel como escarpias leyéndolo. Por eso decía yo que al principio a lo mejor lo de decir que vengo aquí a fangirlear está un poco feo, ¿no? Sobre todo por el tema. Aquí vamos a tratarlo todo con el mayor respeto posible, sobre todo por personas que han podido vivir eso o
que no han vuelto a casa y tal, pero me parecía importante traerte y hablar de ella, porque además a mí es que es un libro de los que más me gustó del año pasado, entró como en mis lecturas favoritas, así que mis dieces. Y además, ahora que estamos hablando de toda esta parte de la documentación y demás, durante todo el libro lo que decía es que tenemos diferentes puntos de vista, pero uno de los que más me impactó es obviamente el del brujo, acá el secuestrador. ¿Cómo fue meterte en la piel de esa persona? Pues a ver, yo, o sea, por un lado fácil, o sea, yo tengo mucha facilidad de cambiar de un personaje a otro, no me cuesta mucho meterme en la piel de uno u otro, en plan, porque al final Gazania estaba, pues tenías el del brujo, pero al siguiente tenías el de la amiga, al siguiente tenías el del padre, entonces eso no me costaba. Sí es verdad que lo que más me costó era poner la línea de hasta aquí el lector va a aguantar, y eso que yo sé que mucha gente no lo va a aguantar, porque ya de por sí es como muy repugnante. Pero yo creo que también era importante no suavizar el punto de vista, porque al final la idea es que sea realista, en plan, una persona no secuestra a una niña porque le va a regalar una piruleta, entonces creía que era importante también enfatizar un poco los pensamientos, pero marcar el límite de hasta dónde va a leer el lector. También es verdad que me ayudó mucho cuando lo revisó Sandra, que es el nombre de la chica que era criminóloga, y cuando lo revisó Carol, que Carolina Casado fue la psicóloga que lo revisó, pues como que me ayudó también un poco a desarrollar el pasado del personaje para que cuadrase con lo que hacían en este momento. Eso me ayudó mucho. Y luego, pues, informarme un poco también de lo que habían hecho otras personas en la realidad, pues para darle ese punto de vista. Más allá del brujo y bueno, del punto de vista hasta de secuestrador y de Gazania, ¿cómo fue meterte en la piel del padre y de la teniente? ¿Teniente es teniente o coronel? Sí, no, es teniente, en este libro es teniente. ¿Cómo fue también esa Pues parte? Pues la del padre, por un lado, en plan, todo el tema de la alfarería y todo esto, pues es la tradición, es donde trabaja mi padre, es una tradición que yo llevo, pues, desde que nací, pues, con ella. Y luego, pues, en cuanto a la desaparición, para mí, no sé cómo explicarlo, en plan, pues que me puse muchísimo como si me hubiese pasado a mí. Entonces, como que le daba muchas vueltas a la hora de desarrollar el personaje de Ignacio, era como, ¿cómo me sentiría yo estando en su piel, ¿sabes? Como si a lo mejor no desapareciese mi hija porque no tengo, pero algún familiar muy cercano. Entonces le daba muchas vueltas a ese pensamiento de cómo reaccionaría, qué haría. También hubo una cosa del caso de las niñas de Alcácer que me llamó mucho la atención, que le dijeron al padre, como si tú no mueves el caso va a desaparecer y va a pasar otra noticia. Entonces, como que también me focalicé mucho en, tienes que hacer que el caso se mantenga vivo. Entonces eran como esos dos pilares de qué haría yo, o sea, cómo me sentiría yo y cómo mantener el caso vivo para que no desaparezca, porque al final es una noticia, hay 80 noticias cada día y hay que mantenerlo en prime time, porque en el caso de Gazania sí que se le hace caso, en el caso de Juliet y Dalia la prensa suda de ellos. Entonces, como que ese era el punto también de partida. Y luego, en cuanto a la teniente, pues no sé, hay algunos procedimientos y tal, entonces le hice varias preguntas a un guardia civil de mi pueblo que se llama Alberto, y me ayudó bastante, en plan, a ver, no me podía contar procedimientos exactamente porque eso es algo que se guardan para ellos, obviamente, y tal, pero sí que me ayudó un poco a saber cómo trabajaban más o menos en este tipo de casos. Ujú. Qué interesante. Además, si tienes ahí el recurso a la mano y que te pueden ayudar, siempre está bien. A mí no se me hubiera ocurrido ir al Guardia Civil y decirle, oye, ¿me puedes ayudar con mi novia? Venga, a tu casa, chica. Qué curioso, pues ahí se ve todo el trabajo de documentación que más allá de leer unos libros ha ido a la experiencia, ¿no? de buscar a gente a la que poder preguntarle. ¿Cómo fue escribir El secuestro de Gazania desde un punto de vista tan inmersivo como es este libro? Que tú has dicho que es hasta aquí puede leer el lector, pero aún así has tenido que meterte en la piel de una niña a la que le hacen cosas que no deberían hacerle una niña nunca. Entonces, ¿cómo fue escribir todo esto? Pues mira, yo puedo decir que me parezco un poco a Gazani en el tema de la despersonalización, porque al escribir esas escenas como que me despersonalizaba un poco de estar escribiéndolo. Es un poco raro, pero como que ponía la historia por delante y yo por detrás. En plan, sabía lo que quería escribir, cómo lo quería escribir, entonces como que lo soltaba
Y luego sí es verdad que al releerlo, porque yo lo que hago es escribo un capítulo y luego lo releo entero para empezar a corregirlo y luego ya pasa al siguiente. Entonces, en la relectura sí que se me hacía muchísimo más duro, porque a la hora de plasmarlo era como que tienes que plasmar esto, no sé, pues lo escribes y como desde lejos. Pero luego cuando lo releía era como, uff, esto es muy duro. ¿Por qué decidiste escribir un thriller rural? Porque has dicho antes que era rural, porque ha pasado en un pueblo, que además es un pueblo basado en tu propio pueblo, después te preguntaré sobre eso también. Pero ¿por qué un thriller rural y no una gran ciudad, como estamos a lo mejor más acostumbrados? Pues porque yo leo muchísimo thriller, a mí me encanta el thriller. De hecho, mi autor favorito es Javier Castillo. Y pues, ¿qué pasa? Que los thrillers o eran de autores españoles que lo hacían en ciudades o en el norte de España, en plan, pues como Dolores Redondo, con el País Vasco, o también leía mucho de Estados Unidos, que era pues todo muy americano, que al final no te sientes identificado con eso. O también leía novela negra de Finlandia, Noruega y lo mismo, como que los escenarios no me sentía identificada. Y yo desde el principio quería que fuese en un pueblo porque al final también el pueblo te da como ese, no sé cómo se dice, el elemento de los vecinos. El qué dirán, todo el mundo se conoce, pero hasta qué punto te conoces, porque al final todo el mundo se conoce, si necesitas un vasito de aceite te lo va a dar el vecino de al lado, te conocen desde que naciste, saben tu edad, con quién estás saliendo, con quién no, y todos los líos, pero al final dentro de casa nadie sabe lo que ocurre. Y ese elemento me gustaba muchísimo. Entonces dije, pues ya que voy a crear un pueblo, pues voy a hacer que el pueblo sea mi propio, parecido a mi pueblo. Y también, ya que me puse con ello, pues quise hablar de la tradición alfarera, que bueno, mi padre es alfarero, es ceramista, también se conoce la palabra, y es una tradición que va a desaparecer. Mi padre es el último alfarero que ha empezado en el pueblo y tiene 56 años, así que no va a haber regeneración, entonces pues quería hacer como un pequeño homenaje a ello. A ver, qué curioso. Yo conozco un alfarero, hacía de monitora de niños y los llevábamos de excursión a un alfarero aquí al lado. Me parece una profesión muy bonita además y que, pues eso, que tiene... es una pena que vaya a desaparecer, ¿no? Pero al final la vida duele, pero al final la vida es así, ¿no? Sí. Y volviendo al tema del pueblo, dijiste que Gazania está ambientado en tu propio pueblo. ¿Cómo fue el proceso de ficcionalizarlo para la novela? No sé si la palabra ficcionalizar existe, pero yo la he metido. Bueno, pues a ver, yo tenía claro una cosa, y era que los locales no podían ser los que hay en mi pueblo, porque está el típico de, hay dos panaderías, ¿cuál pones? Si pones la de fulanito, el de menganito se enfada y viceversa. Entonces dije, si yo solo necesito en este caso era una carnicería, si yo solo necesito una carnicería o un supermercado, pues voy a crear uno y lo voy a inventar y así no hay malos entendidos. Entonces todo el tema de los negocios, pues me lo inventé. Si es verdad que, por ejemplo, la alfarería se parece pues a la alfarería de mi padre y hay algunos detalles pues así, pero los edificios que hay, en plan, los creé a postas porque necesitaba pues un hotel, un supermercado, una alfarería y poco más. Entonces, pues dije esto, me cargo los verdaderos y pongo los ficticios. Con el tema de la gente del pueblo, igual, o sea, intenté por todos los medios, o sea, si se me ha colado es porque se ha colado, pero intenté que no se pareciese a gente real del pueblo. Por ejemplo, si ponía que había un agricultor, pues que el agricultor no fuese físicamente como el que hay real. En plan, le ponía todo lo contrario. Todo lo posible para que esos temas, que a lo mejor la gente que me conoce y que conoce el pueblo y que vive en el pueblo no se siente identificado en esos aspectos. Pero luego, en cuanto a monumentos, ya sea pues la plaza, el ayuntamiento, la iglesia, el puente romano, todo eso sí que lo dejé tal cual, porque tampoco me parecía que fuese necesario cambiarlo. También yo en mi cabeza sé dónde está ubicada la casa de Gazania y todo eso, pero en plan, eso sí que no lo he puesto tal cual es en el pueblo, pero yo tengo mi casa de Gazania y todo. ¡Jo, qué guay! Además es como que te metes más aún en la historia, ¿no? Porque vas por el pueblo y dices, bueno, pues aquí estaba esto, aquí estaba el otro y tal. Y sí que es verdad que lo de alejar un poco los personajes de la figura real tiene que estar a tope, sobre todo en este tema, ¿no? Que es como alguien del pueblo va a ser al final quien se lleva a la niña, ¿no? O sea, quiero decir,
un culpable ahí. Y a quien le caiga el marrón, pues luego va a estar cabreado. Así que mejor no meternos en ese follón, ¿no? Claro, luego también en verano, bueno, lo íbamos a hacer el año pasado, pero tema COVID, ¿no? Este año sí que queremos hacerlo, es hacer una visita guiada leyendo fragmentos de Gazania por los ¡Ay, qué escenarios. guay! ¡Ay, qué guay! Me tienes que decir fechas, a ver si puedo acercarme. ¡Qué guay! Me gustaría mucho ir a Y, probar. y bueno, pero sí, ya te lo dije, pero toda la gente que haya comprado Gazania o Juliet y Dalia tienen un taller gratuito de alfarería en la alfarería de mi padre. Así que eso es solo llamar por teléfono y reservar cita y ya está. Jolín, qué guay, pues a ver si puedo pasarme por Cuenca este verano, que está difícil, pero me gustaría mucho, porque además me apetece mucho volver a Cuenca, que fui una vez, y la vez que fui me llovió y no pude ver nada, así que estoy enfadada con el tiempo. Bueno, el Pero, taller es en mi pueblo, que está como a 45 minutos de Cuenca más. jolín, pues sí que está avanzado, hay que ubicarse en el mapa, pero vale, yo me la apunto, que eso tiene que molar. Y ahora voy a por las dos últimas preguntas, que son preguntas que nos dejaron por Instagram, así que si hay alguien por el chat que quiere dejar alguna pregunta, ahora es el momento para, después de acabar estas preguntas, pasarnos a eso, y si no, atentos porque vamos con la parte vamos a escoger un fragmento para leer del libro de Sofía totalmente al azar y esperemos que no caiga en spoiler absoluto, ni en nada demasiado doloroso, la verdad, en este aspecto. Para empezar, Bored Films Diary, o Diary, no sé, lo siento mi inglés, en Instagram dice, ¿cómo se te ocurrió el título? Pues mira, yo soy malísima por los títulos. Odio poner títulos. O sea, es que de verdad, yo escribo el libro y todavía no tengo el título. Es lo peor. Entonces, pues yo dije, como Gazania es raro, yo le pongo Gazania, pero pensando que no se iba a quedar cuando fuese publicado. Y a la editora le gustó y se quedó, o sea, así de sencillo. Yo es que soy malísima, de verdad. A mí me encantan los títulos estos de romántica que son frases súper largas, súper bonitas, redundantes, pero es que yo soy incapaz de pensar así. Así que yo muy sencillito. Bueno, está bien, la verdad, sí, que al final se queda, porque Gazania dices que es una flor. Yo no tengo ni idea de flores. A mí me hubieras dicho que es cualquier otra cosa y me lo hubiera creído. Quiero decir, me dices, es una comida típica del país de Galicia. Y yo, vale, me lo creo. Quiero decir, ni idea de qué es Gazania. Así que me parece igualmente un título que se queda y que tampoco he visto en ningún sitio, que siempre pues caes en esas. Por ejemplo, a mí me pasa Hijos del Dolor, pues no está súper quemada la estructura de hijos de hermanos de cosas así, ¿no? Que dices, está guay, a mí me gusta Sí, mucho, me encanta mi título, pero aún así esto que yo estaba todo el rato pensando, pues es que es un título que está muy, muy mascado, ¿no? pero es muy impactante, en plan, ya sabes que vas a sufrir. Eso sí, eso es verdad. Con el tuyo vas con las florecitas y no caes en eso de, mira, Sofía, no me voy a fiar de tus títulos nunca más. Y por último, Páginas en Morado en Instagram te pregunta, ¿cuál de las portadas de Juliet y Dalia o Gazania te gusta más? También, ya que estamos, describe la portada de Juliet y Dalia para quien nos esté escuchando o no nos pueda estar viendo. Vale, a ver, en Juliet y Dalia, la portada salen dos chicas, espalda contra espalda. A la izquierda tenemos a una chica con el pelo moreno cortito por encima de los hombros, con una mirada como un poco ensombrecida. Y luego hacia el otro lado mirando tenemos una niña más bajita con el pelo castaño y ondulado que le llega pues por el pecho. Y en los cuerpos de ambas, pasa igual que con lo de Gazania, pues tenemos como un bosque y un coche cruzando. Y luego tenemos cayendo pétalos de flores y en las letras, en vez de hojitas como teníamos en Gazania, tenemos flores. Ah, pero el tema de las florecitas se repite también no, las otras son hojas, has dicho. Claro, son No son hojas flores. y estas son flores. Es que aquí las flores, o sea, en Juliet y Dalia las flores tienen un papel muy importante. Vale, ya me voy preparando, que eso tiene pinta de turbio. Pues nada, como por el chat no nos han dejado ninguna preguntita más, ¿qué te parece si vamos a ver si colaboran y quieren que hagamos Vale. esto de leer en este caso, en vez de una frase, vamos a centrarnos en un párrafo, porque las frases se quedaban un poco cortas, ¿no? Ya que tenemos aquí a Sofía, pues que nos lea un trozo guay de la historia. Pero si te parece, antes vamos a hablar de a quién le recomendaríamos este libro. ¿A qué personas la recomendaríamos a modo como hacen los booktubers, bookstagramers y demás, ¿no? Así un poco de recomendación. Si quieres, empiezo yo Vale, una y cosa, después, dime. que no he dicho cuál me gusta más de las dos. ¡Ay, es verdad! ¡Perdona!
Yo he ido a la descripción y ya está. Ya, y que digo, uy, no lo he dicho. A ver, yo es Perdón. que me quedo siempre con las primeras impresiones. Entonces, me gustan las dos mucho, pero yo creo que me quedo con Gazania porque es como la primera. Pero Ah, en plan, las dos me gustan mucho porque Gazania es más en tonos dorados y la otra como en tonos salmón. rojizos. Sí, sí, sí. Vale, pues ahora sí, lo siento mucho, perdón. Nada. Soy una ansias. Y yo pensaba que ya había contestado, no sé por qué. Bueno, eso. ¿A quién le recomienda? ¿Te digo yo Sí, a quién le recomendaría sí. yo Gazania? Bueno, pues a ver, yo a Gazania se lo recomendaría a las personas que disfrutan de los thrillers, obviamente. Si no te van a gustar los thrillers, no lo intentes porque vas a salir enfadado, no te va a gustar, para empezar. Luego que echen en falta historias que se ambienten en España, pero sobre todo en lugares que no sean Madrid o Barcelona, que de esos vemos un montón, ¿no? Entonces yo creo que aunque sea un lugar ficticio, se agradece que ocurra en un lugar de La Mancha, en este caso, ¿no? En Cuenca, en un pueblecito de Cuenca. Y además a las que tengan estómago para soportar todo lo que se trata en esta historia que agradable no es. Esas son mis recomendaciones. Yo también añadiría a las personas que les gusta leer temas realistas y que les gusta que les hablen de otros temas diferentes que no se nombran tanto, sobre todo en literatura juvenil, y que busquen, o sea, que ya no solo que busquen que se traten otros temas, sino que estén bien documentados, que a veces, pues yo creo que caemos un poco también en los tópicos habituales de los temas que se tratan. Uh-huh. Y no sé, en plan, lo que tú has dicho. Entonces, vale, ya está. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cuántas páginas tiene Gazania? Yo es que como leer en digital no tengo ni idea. Dime cuántas Tiene páginas. 300, bueno, quito los Sin contar los agradecimientos que agradecimientos, vale. porque a ver si vas a leer ahí. Gracias a Dos- mamá. 298. Vale, perfecto. Pues Cristín nos ha dicho la página 30. Así Bueno, que escoge un párrafito de ahí, porque claro, no podemos decir hay tantos párrafos, porque depende de la página, tendrá unos u otros. Mira a ver si no hay algo que te digas o me quiero morir o hace spoiler de la leche. vale, tengo dos. ¿Puedo leer dos? Sí, vale, ¿por qué no? Vale. Es que no son spoilers, ¿eh? Vale, pues lee. El primero es un diálogo y empieza. El capítulo es de Ignacio. Aclaración. El padre de Gazania. Sí. Ha desaparecido Gazania. Intenta contener las lágrimas, que amenazan con escapar, y apartar el temblor de sus labios. Verónica, no encuentra a la niña, nadie la ha visto, no ha ido al colegio, no ha llegado ni a la plaza para subir con sus compañeros. Y luego, uno que está un poquito más abajo, dice, ve pasar toda su vida junto a Gazania, la primera vez que vio su carita, su primer sollozo y su primera sonrisa. Cómo lo miraba cuando le agarraba un dedo con su mano diminuta, cómo conseguía sus objetivos y aprendía a leer, escribir, pintar, montar en bicicleta, y cómo afrontó la muerte de su madre con esa fuerza infinita. Madre mía, si es que aquí vienes a romper corazones desde el minuto uno. Ay, qué mal, de verdad. Pues nada, Sofía, de verdad, muchas gracias por venirte a un capítulo con Laura para hablar de Gazania. A mí me gustó muchísimo el libro. Yo thrillers, la verdad es que he leído pocos, pero voy a leer más ya solo porque he visto que me gusta el tema, así que bueno, pues seguiremos con ello. Y espero que hayas estado en agosto no, pero a gusto aquí hablando de tu libro. Sí, me ha encantado. Me alegro mucho, de verdad. Me alegro mucho de haber podido hablar contigo de este tema con un montón de gente, así como la excusa perfecta, ¿no? Porque es como, bueno, yo te tengo ahí en WhatsApp, pero no es lo mismo vernos Sí. las caras y poder recriminarte todo lo que has podido hacer en esta historia, aunque aquí lo comprendo. Cristín nos da las gracias por la entrevista. Gracias a ti, Cristín, por quedarte desde el inicio hasta el final del directo. Espero que también lo hayas disfrutado y que lo hayas pasado bien. Si has leído Gazania, pues espero que estés conforme con todo lo que hemos contado y si no, pues ya sabes que tienes que ponerte a leerlo porque es que sí o sí es un primor de historia y la verdad es que es una historia que debe escucharse más y debe leerse mucho más. Y nada, Sofía, eso, que gracias y que, bueno, pues a ver qué ocurre en el futuro con el tercer tomo de Lamento de las Flores, que menudo título de trilogía también te digo, ¿no? Bueno, Y es que el lamento de las flores era el nombre que le había puesto a Juliet y Dalia. claro, pero no casaba ahora con lo de No los me nombres, ¿no? casaba. ¿Veis? Es que soy un desastre. Y entonces dijo mi editora, queda mejor para la trilogía. Está bien eso, entonces. Qué guay. Pues nada, en cuanto me leas Juliet y Dalia, ten por sentado que te traigo aquí otra vez para hablar de esto y recriminarte Vale, cosas a cuando la cara. quieras.
Pues nada, Sofía, muchas gracias por venir de verdad. Y bueno, para las personas que nos están escuchando por el podcast, que sepáis que puedes compartir el podcast por todas las redes sociales para que la gente conozca a Gazania de Sofía, que puedes conseguir el libro en la web de Rumi Ediciones, a ver cuántas horas tiene Rumi, ROOMIE ediciones.com. Es que claro, estas cosas hay que deletrearlas por si acaso. Y que la tienes tanto en digital como en físico, que además lo puedes comprar en digital con merchandising, que te lo envían a casa, y el libro físico también te envían merchandising super chachi, que además tienes una oferta. Yo parezco aquí haciendo spam total, pero bueno, ya que estoy, tienes una oferta de Gazenia y Juliet. ¿Siguen No, la aún? oferta ¿Ya ya no? no, era solo Ah. preventa. Pues se siente, se llega tarde. Pero bueno, también tienes Juliet y Dalia, que son independientes y que puedes leerlos por separado. Pero bueno, yo de momento solo te puedo recomendar Gazania. Y que, bueno, espero que nos sigamos escuchando en un capítulo con Laura, con más autores aquí fangirlando de libros y hablando de mis mejores lecturas. Nos vemos.